Estamos a 25 de abril del 2024. El debate que vais a escuchar es el debate que he tenido en mi grupo de WhatsApp, en la Iglesia del Padre y del Hijo, con un falso cristiano unicitario llamado Luis, el cual enseña la monstruosidad, la herejía, la espantosa doctrina de demonios de que el Señor Jesucristo es el Padre Celestial y que el Padre Celestial es el Señor Jesucristo. Vais a escuchar en este debate la espantosa y repugnante contradicción, las contradicciones cometidas por este falso cristiano, ya que primero enseña en el debate, él dice que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial, y que Jesucristo es solamente un hombre. Y luego seguidamente enseña absolutamente todo lo contrario. Dice que el Señor Jesucristo es el Padre Celestial y el Padre Celestial es el Señor Jesucristo. Hasta ese grado de enfermedad mental pueden llegar estos falsos cristianos unicitarios, a los cuales Satanás les ha destrozado completamente el cerebro, como es el caso de esta pobre criatura llamado Luis, el cual no se quiere arrepentir de su blasfemia, de sus doctrinas de demonios, de sus herejías. Así que escuchen el debate hasta el final, es un debate muy importante, y después, como siempre, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ok, este es mi primer audio para refutar eso que tú dices, que hay dos dioses, un Dios mayor y un Dios menor. Eso que tú dices es eisegesis que tú haces de las Escrituras, porque la Biblia en ninguna parte dice que hay dos dioses. Lo que pasa es que tú lees en la Biblia que Jesús es Dios, que el Hijo de Dios es Dios, y ves a Jesucristo diciendo que el Padre mayor es que Él, de lo que tú concluyes que Jesús es Dios, pero que es menor que el Padre. Pero lo que no tomas en cuenta es que Jesús es hombre, Él es verdadero hombre. Él dijo, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Él se identificaba a sí mismo como un hombre. Pablo lo identifica como un hombre. Las escrituras lo identifican a él como un hombre. Él tenía espíritu humano. En mis manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Padre. Tenía alma humana. Se turbó ante la muerte en Getsemaní. Su alma se turbó ante la muerte. El alma de un Dios no se turba ante la muerte. Tenía un cuerpo humano como cualquiera de nosotros. Derramó sangre en la cruz. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que eso que él dice, lo dice en condición de hombre, no en condición de Dios. La Biblia te refuta por todas partes porque Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En todo el Antiguo Testamento dice que solo hay un Dios y ese Dios es el Padre. Jesucristo mismo lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo quiero que tú me muestres un versículo que diga que hay dos dioses, porque eso que tú dices que hay dos dioses, eso lo deduces tú de las Escrituras, es tu interpretación privada de las Escrituras, pero la Escritura a mí me dice que hay un solo Dios, y que ese único Dios es el Padre. Bueno, mira, te voy a ir respondiendo. A ver, tú lo has dicho. Jesús dijo el Padre es mayor que yo, luego dijo el Padre es mayor que todos. El apóstol Pablo y el propio Jesús dijeron que el Padre es su Dios, es el Dios de Cristo. Pablo dijo que el Padre es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Mira, pon atención. En Apocalipsis 3:12, Jesús, en su estado ya glorificado, resucitado, estando en el cielo, coge tu Biblia y léelo, para que veas cómo te han engañado en esa secta trinitaria a la que perteneces. Apocalipsis 3, verso 12. Por 4 veces le llama mi Dios. Jesús glorificado en el cielo. Mi Dios. Si Jesús glorificado, resucitado, tiene un Dios sobre él, entonces ¿quién es el Dios supremo? A ver, piensa. Si Jesús glorificado tiene un Dios sobre él, que es el Padre, pues ¿quién es el Dios supremo? Pues el Padre. Cristo es inferior al Padre, pero inferior en autoridad. Aunque los dos son eternos, los dos dioses son eternos, siempre han existido, Jesús siempre ha existido juntamente con el Padre, pero el Dios Padre es el Dios de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Así de sencillo. Tú dices, no, solamente en su condición de hombre, como hombre,
pues tenía un Dios sobre él. Pero resulta, chaval, que en Apocalipsis 3:12 Jesús está en su condición divina, glorificada en el cielo, y le llama mi Dios por 4 veces. ¿Entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo? Si le llama mi Dios es porque Cristo es inferior al Padre, pero inferior en autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. ¿Y qué más dice? Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Eso es lo que significa la palabra cabeza. Y el apóstol Pablo lo dijo, le llamó al Padre el Dios de Cristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vosotros los trinitarios estáis mintiendo cuando decís que no hay un Dios mayor ni un Dios menor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay un Dios mayor? Si Jesús dijo que el Padre es mayor que él. Y en Apocalipsis 3:12 le llama por 4 veces mi Dios. ¿Cómo que el Padre no es mayor que Cristo? O sea, lo que enseñáis es una burda mentira del diablo. El diablo os ha engañado con esa espantosa doctrina de demonios del trinitarismo, del falso Dios trino. Bueno, luego has dicho, no, porque Pablo dijo que solamente hay un Dios, que solo hay un Dios. Eso es mentira. 1 Corintios 8:6, no aparece la palabra solo en ni un solo manuscrito griego, ningún texto griego de 1 Corintios 8:6. Lo que dijo Pablo, para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Así de simple. Pues claro, tenemos un Dios Padre, de él proceden todas las cosas. Él es el Dios supremo, es quien decidió crear el universo. Eso es lo que dijo realmente Pablo. Pablo nunca dijo que solo exista un Dios. Eso solamente aparece en las falsas y diabólicas traducciones de la Biblia, como por ejemplo la que tú utilizas. Repito, la palabra solo, esto lo puedes comprobar tú, en cualquier inversión interlineal del griego al español. Verás que la palabra solo no se encuentra en el texto griego. Lo que dijo Pablo, repito, es porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Ahí no dijo Pablo por una parte que solo existe un Dios. Repito, la palabra solo no aparece en el texto griego. Simplemente dijo, pues claro que tenemos un Dios Padre, claro que tenemos un Dios Padre, el Dios Supremo, de quien proceden todas las cosas. Y también tenemos un Señor Jesucristo, punto y pelota. Así de simple. Ahora de dicho, vuelves a repetir la mentira. En todo el Antiguo Testamento dice que solo hay un Dios, que es el Padre. No, mentira. O sea que tú no crees entonces en la divinidad de Cristo. ¿Tú no crees que Cristo sea un Dios? Pues lo acabas de decir. Que solamente existe un Dios, que es el Padre. O sea que tú estás diciendo bien clarito que Cristo no es ningún Dios. No tiene ninguna naturaleza divina, que no es ningún Dios. Porque si solo hay un Dios, como tú dices, que es el Padre Celestial, entonces estás negando la divinidad de Cristo. Así de simple. Bueno, luego has citado Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Pues claro, el Padre es el Dios único, porque eso es lo que significa el Dios supremo. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el más grande de todos los dioses, el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Exactamente la misma palabrita. Es como si yo digo, mira, te voy a poner un ejemplo. Mi Padre es único en el mundo. Yo te digo a ti, mi Padre humano, es único. ¿Qué te estoy diciendo? Que solamente hay un Padre en el mundo, ¿verdad que no? En el mundo hay millones de padres, pero mi Padre es único, ¿por qué? Porque es el mejor de todos, es el más amado, es el más grande y el principal de todos los padres. Ese es el significado de la palabra único. Jesús jamás dijo que solo exista un Dios. Bueno, luego dice que te dé un versículo donde se diga que hay dos dioses. Mira, pues te voy a dar, de ejemplo te voy a dar, por ejemplo, Juan 1:18. Ahí se menciona literalmente a los dos dioses. Hay muchos más pasajes, pero ahí lo tienes, Juan 1:18. ¿Qué dice Juan 1:18? ¿Lo has leído alguna vez? A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿Y qué dice seguidamente? El Dios unigénito, refiriéndose a Cristo. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ahí lo tienes, a los dos dioses, mencionados en un solo versículo. El Dios supremo, al quien un ser humano vio jamás, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios al cual se le llama el Dios unigénito, porque esa es la verdadera traducción. En los manuscritos griegos aparece el Dios unigénito. Dios unigénito, en los mejores y más antiguos textos griegos. A Cristo ahí lo tienes, se le llama Dios unigénito. Y el Padre es el Dios supremo, ahí tienes a los dos dioses.
Jaque mate total. Tú dices que tienes a Jesucristo luego de ser glorificado teniendo Dios, que Él le llama a Dios 4 veces. La Biblia dice en Jeremías 32, 27, he aquí yo soy Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Él es Dios del Hijo de... El Padre es Dios de Jesucristo porque Él es verdadero hombre, Él es carne, Él es humano. Por eso es que Él tiene Dios, porque ¿cómo explicas tú que un Dios tenga Dios? O sea, un Dios puede tener Dios. Un Dios que es preexistente, coeterno con el Padre, ¿cómo va a tener Dios? Eso es imposible. Entonces, eso es mitología griega, dioses y semidioses. Aquí tenemos a Jesucristo hombre teniendo a Dios. Él dijo, no me toques, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo dijo aquí en la tierra. Y en el cielo vemos lo mismo, porque Él es hombre, sigue siendo hombre en el cielo, así como era aquí en la tierra. La única diferencia es que Él tiene un cuerpo glorificado. La Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces ese cuerpo que Jesucristo tiene, así nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, este teléfono a veces tiene ese problema que a veces graba los audios bien y a veces no. No sé, y es nuevo. Te quiero aclarar algo, yo no soy trinitario. Yo creo, así como dice el grupo, en el Padre y en el Hijo. Pero no creo de la misma manera en que crees tú. Creo que el Hijo de Dios es Dios mismo existiendo como un hombre. Porque la Biblia dice en Isaías 35, yo mismo que hablo estaré presente. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Tú solo te basas en el Nuevo Testamento. Tomas escrituras del Nuevo Testamento, que dice que en los originales no dice así, pero yo tengo varias versiones y sí dice así. Varias traducciones del griego, del interlineal griego al español, y habla de que hay un solo Dios. Y si vas al Antiguo Testamento, en Isaías sobre todo, el Padre dice que solo Él es Dios. En Isaías dice que solo Él. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo yo salvo. O sea, no hay nadie más que salve aparte del Padre. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros entonces a su Hijo salvándonos? Si solo dice, o sea, no tendrás pues otro Dios delante de ti, ni otro Salvador. Y eso lo dice el Padre. Entonces, mira, tú dices que en el cielo está Jesucristo ya glorificado, teniendo un Dios, y que ese Dios es mayor que Él. Lo que pasa es que tú ves a Jesucristo como Dios, pero yo lo veo como hombre. O sea, al Hijo de Dios lo veo como hombre. Pero no solo como hombre, porque Él también es Dios, la Biblia lo dice. La Biblia lo presenta como hombre y lo presenta como Dios. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo mismo se identifica como un hombre. Procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y como te dije antes, Él es un hombre real, no es un cuerpo como muchos creen que es un cuerpo, solo un cuerpo. La manifestación de Dios en carne es un cuerpo con el Padre adentro. Y eso no es así. Lo mismo creen los trinitarios, que es un cuerpo con Dios el Hijo adentro. Y eso no es así. Él es verdadero hombre. Si Él es Dios, ¿cómo explicas tú? O sea, si para ti Jesucristo es Dios en la condición de hombre, o cuando estaba aquí en la tierra, cuando nace de María, es un Dios, ¿cómo explicas tú que Él sea tentado? La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo explicas tú que si Jesús es Dios, cómo fue tentado? Por otro lado, la Biblia dice que Dios es inmutable. Él es el mismo de hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. ¿Cómo entonces un Dios preexistente, igual al Padre, lo único que no es igual es en autoridad, cómo explicas tú que fue tentado en todo? ¿Y cómo explicas tú que cambió de Dios a hacerse un verdadero hombre? ¿Cómo explicas tú eso? Si lo que es tentado es el alma humana es la que es tentada. En Jesús, quien fue tentado fue la alma humana. Él fue tentado en todo, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Luego de ser glorificado, en Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer las cosas que han de suceder pronto. Y ya había sido glorificado. ¿Dónde quedó la omnisapiencia de ese Dios Hijo
que es menor que el Padre, pero que también es Dios. Porque un Dios es omnisapiente, todo lo sabe. ¿Cómo es que ese Jesucristo, luego de la resurrección, que ascendió al cielo, necesita que Dios le revele cosas? Y la explicación es que Él es un hombre. O sea, Él cuando nace de María, nace, crece y muere como un hombre, asciende al cielo como un hombre, le es dado un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, y es ese hombre el que está delante del Padre como sumo sacerdote, porque la Biblia dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Entonces él como hombre es el primogénito de entre los muertos, fue el primero que como hombre ascendió al cielo y está delante del Padre, está a la diestra del Padre, y es el Hijo del hombre el que vendrá y todo ojo le verá. Entonces él sigue siendo un hombre y está en el cielo delante del Padre. Él es el Cordero, dice la Biblia, y el Cordero tiene que ser alguien, lo sigue llamando el Cordero, tiene que ser un hombre, porque no puede ser un Dios, el Cordero. Dios es inmortal. Bueno, a ver, te voy a responder, Luis. Bueno, está visto que no te has enterado de nada de lo que he dicho. O sea, yo te he citado Juan 1:18 y no has hecho ni puñetero caso a ese pasaje ni lo has mencionado. Pero no te das cuenta que está hablando ahí de los dos dioses. No te das cuenta que al Padre dice bien clarito, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús, evidentemente, se le llama el Dios unigénito. Él le ha dado a conocer, Cristo vino a darnos a conocer al Padre, pero no te das cuenta que a Cristo se le llama Dios unigénito. Ya veo que tú no eres trinitario, eres unitario, crees que solamente hay un Dios, que es el Padre y que Jesucristo es simplemente un hombre, sin ninguna naturaleza divina. Esa es la creencia diabólica que tiene esta religión satánica del unitarismo. ¿Negáis la divinidad de Cristo? Si en la Biblia se habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la divinidad de Cristo, pues claro que él es un Dios, pero también es un hombre. Él es un hombre también, se le llama el Hijo del Hombre. Es un hombre divinizado, te lo repito, pero ¿no te das cuenta que Juan 1:18 dice, a Cristo se le llama el Dios unigénito? ¿Por qué niegas tú que Cristo es un Dios? A ver, ¿tú no crees en la Biblia? Pero si lo dijo Juan, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Vosotros los unitarios sois falsos cristianos, no creéis en la Biblia, estáis pisoteando la Biblia. O sea, el apóstol Juan dijo, le llama a Cristo Dios en Juan 1:18 y tú dices que no, que Cristo no es ningún Dios. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A vosotros los unitarios que enseñáis esa espantosa doctrina de demonios? ¿O creemos lo que dijo, o creemos en el apóstol Juan? Pues evidentemente creemos en la Biblia, creemos en lo que dijo el apóstol Juan. Bueno, luego dices tú, ¿cómo explicas tú que un Dios tenga otro Dios sobre él? Pues claro, Cristo es un Dios, que es lo que se especifica la palabra de Dios. Claro, tú lo ignoras totalmente, no sabes nada de la Biblia. La palabra Dios significa poderoso. El equivalente en hebreo es poderoso. Es un ser poderoso, y este ser poderoso, este Dios que es Jesús, que es Cristo, tiene a otro poderoso supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. El Padre es el poderoso supremo, el todopoderoso supremo, y Cristo es un ser poderoso. O sea que tú estás negando que Cristo es un ser poderoso. Tú no crees que Cristo es un ser poderoso, que no tiene poder. Eso es lo que estás negando. ¿No crees que sea un Dios? Porque recuerda, la palabra Dios significa poderoso. Tú estás negando, por tanto, que Cristo es un ser poderoso. Es lo que negáis los falsos cristianos unitarios. Luego dice, Dios es semidioses. ¿Quién está hablando aquí de semidioses? ¿Cuándo he dicho yo que Cristo es un semidios? Cristo no es un semidios, es un ser poderoso. Es un ser poderoso, pero también es un hombre poderoso, es un hombre divinizado. Eso no tiene que ver nada con la mitología pagana griega, para nada. Cristo es un Dios, porque así le llama la Biblia. Juan 1:18 y en otros muchos pasajes se le llama Dios. O en Hebreos capítulo 1, ¿qué dice el Hebreos capítulo 1 cuando habla del Hijo? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Te das cuenta que al Hijo se le llama Dios? Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿No te das cuenta de que se están mencionando una vez más los dos dioses?
Al Hijo se le llama Dios y luego dice que el Dios Padre es el Dios del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, luego dice que el Dios Padre, le ungió a este Dios, a Cristo. Ahí tienes a los dos dioses. Una vez más, vosotros sencillamente no creéis en la Biblia, escupís la Biblia, porque a Cristo en muchos pasajes se le llama Dios, claro que es un ser poderoso. El Señor Jesucristo, y el Dios Padre es el Todopoderoso Supremo, es el más grande de todos los dioses, como dice por ejemplo Deuteronomio capítulo 10 verso 17, hablando del Padre Celestial. ¿Cómo se le llama? Abre tu Biblia. El Dios de dioses, el Dios de dioses y el Señor de señores, indicándose que hay otros muchos más dioses. En los cielos y en la tierra son los hijos de Dios, y Dios el Padre es el Dios de todos estos dioses. Estos dioses son los hijos de Dios, evidentemente. No tiene que ver nada con los falsos dioses del paganismo, ni con los demonios. Dios el Padre no es el Dios de los falsos dioses. ¿Cómo el Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? El Padre es el Dios de sus hijos, a los cuales se les llama dioses, a los hijos de Dios. Todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Salmo 82, abre tu Biblia. Salmo 82, versículos 1 y el 6, refiriéndose a los jueces de Israel, que eran seres humanos. ¿Cómo se les llama? Dioses. Todos vosotros sois dioses. E hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Ahí lo tienes. Y Jesús igual. Jesús es el Hijo de Dios. Es un hombre, es un ser humano, y es el Hijo de Dios, tiene naturaleza divina. Es un ser poderoso. Claro, tú niegas que Cristo es un ser poderoso. Tú estás negando, porque dice como decís vosotros que Cristo no es ningún Dios, pues estáis diciendo que Cristo no es ningún ser poderoso. Y si no es un ser poderoso, entonces ¿qué es Cristo? ¿Qué es? Un don nadie, según vosotros, ¿no? O sea, según vosotros, Cristo no tiene poder, no es nadie, simplemente es un ser humano, y que no tiene ninguna naturaleza divina. Esa es la doctrina espantosa, la doctrina diabólica enseñada por vosotros, los falsos cristianos unitarios. Unitarios, no confundir con los unicitarios, Estoy hablando de vosotros, los unitarios. Luego has dicho, ¿sigue siendo Cristo hombre en el cielo? Pues claro, en eso estoy de acuerdo contigo. Claro que Cristo no perdió su naturaleza divina, Él sigue siendo un hombre. Se le llama el Hijo del Hombre y Él vendrá del cielo con gran poder y gloria como Hijo del Hombre, ahí lo dice. Y verán al Hijo del Hombre, el Hijo Jesús, venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Él sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, un hombre divinizado, un hombre glorioso, un hombre inmortal, un hombre poderoso. Es un Dios, es un ser poderoso, pero claro que es un hombre, eso yo no lo niego, jamás lo he negado, que Cristo resucitado siga siendo un hombre. Pues claro que es un hombre, pero un hombre celestial, un hombre divinizado, un hombre poderoso, es un hombre Dios. Repito, un hombre Dios. Y al mismo tiempo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes bien clarito a los dos dioses. Bueno, luego hablar del cuerpo glorioso que tiene Cristo, que cuando resucitemos sus discípulos vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al suyo. Pues claro que sí, eso yo lo creo, pues claro que lo creo. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Bueno, luego has dicho ahí en ese audio que tú crees que Jesucristo es el mismo Dios como hombre. Existiendo como hombre, has dicho, literalmente. Ahí está el audio. Que crees que Dios mismo, que Jesucristo es Dios mismo existiendo como hombre, o sea, está reconociendo la divinidad de Cristo. Él es un Dios, un ser poderoso, y al mismo tiempo es un hombre. Pues claro, eso es lo que enseña la Biblia. O sea, primero dices que no, que tú que enseñas que Cristo es solamente un hombre y que solamente existe un Dios que es el Padre Celestial. Si solamente existe un Dios que es el Padre, estás negando la divinidad de Cristo. Y ahora mismo te acabas de contradecir. Acabas de decir literalmente que Cristo es Dios mismo existiendo como hombre. ¿En qué quedamos? A ver si te enteras, chaval. ¿Pero en qué quedamos? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cristo es un Dios o no es un Dios? O sea, primero dices que no es un Dios, que solamente hay un Dios que es el Padre. Y ahora acabas de decir que Jesucristo es Dios mismo existiendo como hombre. Pero tío, ¿tú de qué vas? O sea, pero vamos a ver, ¿cómo se come eso? Esa estupidez. Primero niegas que Cristo es un Dios y ahora dices todo lo contrario, que Cristo sí que es un Dios existiendo como hombre. ¿En qué quedamos?
Bueno, luego dices la mentira, la calumnia, que yo me baso solamente en el Nuevo Testamento. ¿Pero dónde has sacado esa estupidez? ¿Cuándo he dicho yo que mi doctrina se basa solamente en el Nuevo Testamento? Yo me baso en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, lo que has dicho es una babosada y una calumnia contra mi persona. Que no, hombre, que la Biblia nunca dice que solo haya un Dios, que solo exista un Dios, que la palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego, ni de 1 Corintios 8:6 ni ningún otro pasaje. Que los apóstoles nunca dijeron que solo exista un Dios. Que eso es una mentira del diablo. Lo que dijo Pablo es que tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. No dijo por ninguna parte que solo exista un Dios, el Padre. Eso no lo dijo. Eso solamente lo dicen las malas traducciones como la Reina Valera y otras. La palabra solo, repito, no se encuentra en ningún texto griego. Yo tengo los textos griegos, tengo el texto interlineal del griego en español y no aparece la palabra solo por ninguna parte. Lo que dice es, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. En ninguna parte dijo Pablo que solo exista un Dios. Y en Isaías no se dice por una parte que solo exista un Dios. Simplemente el Dios Padre hablaba por medio de los profetas, como era Isaías, y dijo, ¿quién como yo? No hay otro Dios como Él. Claro, porque Él es el Dios supremo, el Padre celestial, el más grande de todos los dioses. El texto no está negando por ninguna parte la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Simplemente dice que Él es un Dios único. Este Señor Jehová el Padre es el más grande de todos los dioses. No hay ningún otro como Él. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial. Jesucristo sencillamente es otro Dios, pero inferior al Padre. Es el Hijo de Dios, es un segundo Dios que está subordinado al Padre. Así de sencillo. Pero jamás el profeta Isaías dijo por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso es una burda mentira. Claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses falsos. Es el Dios Padre quien dijo esas palabras. Porque al único Dios que hay que adorar es al Padre Celestial, al Dios Supremo, de quien proceden todas las cosas. La adoración en la Biblia es solamente al Padre Celestial, nunca a Cristo, ni a ningún falso Dios trino. Solamente se adora al Padre, pero en ninguna parte dice la Biblia que solo exista un Dios. Al revés, la Biblia habla de muchísimos dioses en los cielos y en la tierra. En los cielos son los ángeles, a los ángeles en la Biblia se les llama dioses, y en la tierra también hay seres humanos, hay hijos de Dios. El propio Jesús es el Hijo de Dios, es un segundo Dios. Los hijos de Dios son dioses, muchachos, chaval, o sea, velo, Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo son dioses. Es mentira, cochina, repugnante y del diablo enseñar esa patraña de que solo existe un Dios. Bueno, luego has dicho, yo veo a Jesucristo como un hombre, no como Dios. Pero muchachos, si has dicho hace unos minutos que para ti Jesucristo es Dios y hombre, lo has dicho. Y ahora dices todo lo contrario, dices que no, que para ti Jesucristo no es ningún Dios. ¿Pero en qué quedamos, chaval? ¿Jesucristo es Dios? ¿Es un Dios o no es un Dios? Porque primero has dicho que no, que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial. Luego has dicho que no, que Jesucristo también es Dios. Pues es que no te enteras, no sabes ni de lo que estás hablando. Te contradices, tú mismo te pegas el tiro en la cabeza y te suicidas. Dices una cosa y al rato dices otra totalmente diferente, lo contrario. Y ahora acabas de decir, fíjate lo que acabas de decir, la Biblia le presenta a Cristo como hombre y como Dios, pero vamos a ver, tú eres consciente de las estupideces que dices. Literalmente has dicho, la Biblia considera a Cristo como hombre y como Dios. ¿Pero tú de qué vas? Pues si Cristo es un Dios, tú mismo lo acabas de decir, entonces ya no existe un solo Dios que es el Padre. O sea, acabas de decir que Cristo es Dios, se le llama Dios, tiene el título de Dios y luego enseñas que solamente existe un Dios que es el Padre. Pero ¿cómo se come eso? ¿Qué estupidez, qué gilipollez, qué doctrina de demonios es esa? ¿Qué babosada es esa? Decir, no, solamente existe un Dios que es el Padre. Pero Cristo también es un Dios, ¿eh? ¿Eso cómo se come? ¿Qué estupidez, qué ridiculez y contradicción es esa? ¿Cómo se come esa idiotez? Si tú acabas de reconocer que Cristo también es un Dios, entonces ya no existe un solo Dios. Hay dos dioses que son el Padre y el Hijo. Así de simple. Es que no sabes ni de lo que hablas, no te enteras de nada.
Primero dices que solo existe un Dios, que es el Padre, y luego reconoces que Cristo también es un Dios. ¿Cómo se come eso? Que no, hombre, no mienta, que Pablo en 1 Corintios 8:6 nunca dijo por ninguna parte que solo exista un Dios, que eso lo dice solo las malas traducciones. Vete al texto griego, al texto interlineal del griego al español, y verás lo que dice. La palabra solo no aparece por ninguna parte. Dice, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. No existe la palabra solo en 1 Corintios 8:6. Así que deja de decir tonterías y deja de mentir. Pues claro que Jesucristo sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, claro, es un hombre, pero un hombre divinizado, un hombre glorioso, un hombre celestial. Es el Señor Jesucristo. Él es un Dios, un ser poderoso. Pues te lo repito, ¿qué pasa? ¿Que tú no crees que el Señor Jesucristo resucitado sea un ser poderoso? ¿No crees que es un ser poderoso? Porque eso es lo que significa la palabra Dios. Significa poderoso. Y tú estás negando que Cristo es un ser poderoso, es un Dios. Y luego hace 30 segundos has dicho todo lo contrario, que Cristo sí que es un Dios. O sea, ¿tú qué pasa? ¿No piensas o qué? ¿Qué estupideces son las que estás diciendo? Primero dices que no, que Cristo no es un Dios, que solo hay un Dios que es el Padre, y luego dices todo lo contrario, que Cristo sí que es un Dios. ¿Pero tú de qué vas? A ver, Cristo cuando estuvo en la tierra era un hombre, estando en la condición de hombre. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero de tormento. Era un hombre. Y luego cuando resucita, sencillamente recobra su naturaleza divina, la naturaleza divina que tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Jesús tenía esa naturaleza divina, siempre estuvo junto al Padre, con el Padre, desde antes de la fundación del mundo, como dijo el propio Jesús en Juan 17, verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Tenía naturaleza divina junto con el Padre. Cuando Él resucita al tercer día, recobra esa naturaleza divina que Él ya tenía en el cielo. Así de simple. Y vuelve al Padre. Es bien simple de entender. O sea, fijaos, escuchad todo, estoy teniendo debate con un individuo, una persona que es unitario, que dice que solo existe un Dios que es el Padre Celestial, un Dios solitario. Y luego dice todo lo contrario, reconoce que Cristo es Dios. Lo ha dicho varias veces. O sea, tío, yo no sé, ¿te han destrozado el cerebro o qué? O sea, tú piensas antes de hablar, ¿eres consciente de las tonterías que has dicho y de las contradicciones que has dicho? Porque no se puede ser tan, yo qué sé, decir, no, solo existe un Dios que es el Padre Celestial. Y luego decir, no, pero Cristo también es Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo se come eso? Lo que pasa es que tú no entiendes lo que yo digo, porque es que tú de pronto no has escuchado nunca una explicación como la que yo te estoy dando. Los unitarios niegan la deidad del Hijo, y yo no soy unitario. Yo creo en la deidad del Hijo, pero no creo en la deidad como alguien distinto al Padre. Esa es la cosa. Tú tienes que entender que no hay otro Salvador aparte del Padre. ¿Cómo explica Oseas 13:4? ¿Cómo lo explicas? Si ahí dice que no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador sino a mí. Eso lo dijo el Padre. En el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo que lo presentan como Dios y que lo presentan como Salvador. ¿Cuál es la única explicación a eso? La Biblia no se contradice. La única explicación es que Jesucristo es Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Él es Dios manifestado en carne. Y si en el Antiguo Testamento dice que solo hay un Dios y ese Dios es el Padre, y luego vemos a Jesucristo que es Dios, no puede ser otro Dios. Es el Padre manifestado en carne, manifestado como un verdadero hombre. Así como tú lo entiendes, que Jesucristo es Dios y es hombre, bueno, así es, Él es Dios y es hombre. ¿Sí me entiendes? Pero no es otro Dios distinto al Padre, porque solo el Padre es Dios, eso lo dice la Biblia. Lo dice Isaías 44:8. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo explicas eso? Que solo Él es Dios. Tú dices, no, que no hay un... Sí hay muchos versículos que dicen que solo el Padre es Dios. No es solo 1 Corintios 8:6. No es solo ese, hay muchos textos, sobre todo en el Antiguo Testamento. O sea, Luis, tú dices,
yo creo en la divinidad de Cristo. Y luego enseñas que solamente existe un Dios, que es el Padre. Pero no te das cuenta, muchacho, de la tontería que dices, de la estupidez que dices, de la contradicción diabólica que estás diciendo. O sea, tú no piensas antes de hablar, ¿no? Por lo que veo. O sea, pues una persona que dice que está bien de la cabeza, ¿cómo puede decir solo existe un Dios que es el Padre Celestial? Y luego decir que crees en la divinidad de Cristo. Pero a ver, pero no te das cuenta de la estupidez que estás diciendo, criatura. O sea, que tú ahora no crees que Cristo sea diferente al Padre. O sea, tú no crees que son dos personas divinas. Entonces, ¿qué es lo que crees? ¿Eres unicitario entonces? ¿Crees que Cristo es el Padre? ¿Y que el Padre es Cristo? ¿Eso es lo que crees tú? Porque lo acabas de decir. Dices que no crees que Cristo no sea... Tú dices que Cristo no es una deidad diferente al Padre. Esto es que estás enseñando ahora, que Cristo es el Dios Padre. O sea, es que no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. No piensas antes de hablar. Y bueno, luego respecto al pasaje de Oseas que has citado, no conocerás a otro Salvador, sino a mí, pues claro, porque el Dios Padre es el Salvador Supremo. Es el Salvador Supremo, el Salvador más grande, el principal, es el Padre Celestial, pero Cristo también es nuestro Salvador. Hay decenas de pasajes en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama nuestro Salvador. ¿O qué pasa? ¿Tampoco ahora crees que Cristo sea nuestro Salvador? ¿No crees que Cristo es nuestro Salvador? Esa es tu doctrina. Bueno, a ver, dice Jesucristo es Dios manifestado en carne. No, Jesucristo es el verbo que se manifestó en carne. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos bien clarito en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, quien se hizo carne, quien se hizo hombre fue el verbo, que es el Señor Jesús. No fue el Padre Celestial, no fue el Dios Padre. Que no entiendes en absoluto, no entiendes para nada la Biblia, no la entiendes. La lees pero no la entiendes. Claro, al no tener el Espíritu de Dios para entenderla, pues no, es imposible que puedas entender las Escrituras. O sea que ahora este sujeto ahora ya no es unitario, ahora es unicitario. Ahí lo acabáis de escuchar en su último audio. Él cree ahora que Jesucristo es Dios, Dios el Padre manifestado en carne. O sea, él enseña ahora que Cristo es el Padre Celestial. Por lo tanto, es un hereje unicitario. Usted es un hereje unicitario, que son tan falsos y tan mentirosos como los unitarios. Son dos polos opuestos, dos doctrinas de demonios totalmente contrarias, opuestas, pero las dos son doctrinas de demonios. Enseñar que Cristo es el Padre Celestial, que Él es el Dios Padre manifestado en carne, es una espantosa doctrina de demonios. Porque lo que dice la Biblia bien clarito, que fue Jesucristo, el Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice por ninguna parte de la Biblia que fuera el Dios Padre quien se manifestara en carne. O sea, este tío no sabe ni de lo que habla, ni entiende la Biblia, ni si no la quiere entender. No sé, arrepiéntete, chaval, porque es que no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando en este debate. Mira, lo que pasa es que cuando uno tiene un paradigma mental, es difícil entender la opinión de otro y ni siquiera ponerla a analizarla. Para ti es difícil apenas digerir lo que yo te digo, porque ya tú tienes en tu mente que son dos dioses. Eso no, nadie te lo saca y te matan y tú sigues creyendo que son dos dioses. Porque claro, es fácil creer eso. Tú lees la Biblia y ves que el Padre es Dios. Sigues leyendo la Biblia y ves que el Hijo es Dios. Los trinitarios hacen lo mismo. Ellos ven a que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces por eso se inventaron esos tres dioses que ellos tienen. Tú llegaste a dos nada más. Pero resulta que la Biblia no se contradice. La Biblia en Oseas 13:4 dice: no conocerás pues otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Y quién habla ahí? Ahí quien habla es el Padre. Entonces la Biblia no se contradice, la Biblia es armónica. Entonces uno tiene, es un rompecabezas que uno tiene que ir armando las piezas, ir armando, porque no puedes tomar un pasaje de la Biblia y hacer de eso una doctrina. La Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, toda la Biblia. Entonces no podemos tomar un solo pasaje. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que solo el Padre es Dios. La Biblia dice que Él solo fundó la tierra, él solo, estaba solo. En Isaías, lee Isaías. En Jesucristo en Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las únicas que existían en el Antiguo Testamento.
Eso es lo primero que hay que entender, el Antiguo Testamento para luego ir al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta al Padre como el único Dios, como un solo Dios, no hay más, no hay más. Pero luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo como Dios. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Y acaba de decir en ese audio, solamente el Padre es Dios. Y luego dice que no, que Jesucristo también es Dios. Ha dicho que él cree en la divinidad de Cristo. Y luego dice que solamente el Padre es Dios. Este tío no piensa, o sea, estás mal, de verdad, estás enfermo. O sea, es el colmo de la contradicción y de la estupidez. Decir que solamente el Padre Celestial es Dios. Y luego decir que tú también que crees en la divinidad de Cristo. A ver cómo se come eso, criaturas, que es que no tienes ni pajoreta idea de lo que estás hablando. Pero a ver, ya te demostró bien clarito cómo la Biblia habla de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Te lo he demostrado. En Juan 1:18 se mencionan a los dos dioses. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 igual, se mencionan literalmente a los dos dioses. Al Hijo se le llama Dios y luego dice que es el Dios Padre el que le ungió a Jesús. Le llama a su Dios. Te ha ungido tu Dios. Al Hijo le llama Dios y luego dice que Dios el Padre es el Dios del Hijo. O sea, ahí tenemos bien clarito a los dos dioses, a los dos seres poderosos. Que tú lo niegas, pues nada, sigue así, creyendo en esa espantosa doctrina de demonios que te han metido en la cabeza, que Satanás te ha metido en la cabeza. Si no te quieres arrepentir de esas herejías, de esas mentiras, pues te vas a condenar, chaval. Yo lo siento por ti. Ok, yo te lo explico, pero vamos por partes. Explícame tú por qué en Oseas dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. Explícame eso. Tú dices que hay más dioses aparte del Padre. Porque el Padre dice que no conocerás pues otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. Explícame eso. Pues claro, cuando la Biblia dice no conocerás otro Dios, se refiere a dioses extraños, a los dioses extraños, a los falsos dioses. No tendrás otro Dios delante de mí. Léete el contexto y verás que se está refiriendo a los ídolos, a los falsos dioses. Así de simple. No tiene que ver nada con los dioses verdaderos. Mira, ahí dice claramente, no hay Dios sino yo. O sea, no hay Dios sino yo. Está excluyendo a cualquier Dios, sea verdadero o sea falso. ¿Sí me entiendes? Porque él dice, no hay Dios sino yo. O sea, no hay más Dios sino él. O sea, si es como tú dices, dijera, no hay Dios sino yo y mi hijo. ¿Sí me entiendes? Pero él dice, no hay Dios sino yo. Ahí excluye a cualquiera, sea verdadero, sea falso, como tú lo quieras llamar. Pero ahí no cabe ningún otro Dios. Dice, no conozco ninguno. O sea, él no conoce a su propio hijo como Dios entonces. Porque si existiera, como ustedes dicen, que existía un hijo, existe un hijo desde la eternidad y que estaba al lado del Padre y que también es Dios, entonces ¿cómo que el Padre no lo conoce? Porque Dios conoce a todos los dioses falsos, que los llaman dioses, pero que no son dioses nada. Eso lo dice Pablo allá en Corintios 8. Hay muchos dioses y muchos señores que no nada son, pero Dios los conoce a todos. Pero ahí dice, no hay Dios sino yo, no conozco ninguno. No hay Dios, y no se refiere a los dioses falsos, se refiere a los dioses falsos, a todos. O sea, no hay Dios fuera de él. Claro, el Dios supremo. No hay Dios como él, no hay otro Dios como el Padre Celestial. Pues claro, porque él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y no existe otro Dios que sea igual al Padre Celestial. Es lo que dice ese pasaje bíblico. El Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el Dios supremo y Jesucristo es un segundo Dios, un segundo ser poderoso que siempre ha existido juntamente con el Padre, como dijo Jesús en Juan 17:5. El problema es que tú lees la Biblia, lees esos versículos de la Biblia, pero no la entiendes, chaval, no tienes ni idea de lo que hablas. Te estás contradiciendo constantemente en este debate y ni crees en la Biblia ni la entiendes, es así de simple. Los dioses que no conoce el Padre, pues son los falsos dioses, los ídolos. Claro que el Padre no los conoce porque son falsos dioses creados por el hombre.
Esos dioses falsos nunca han estado con el Padre, así de sencillo. Pero Cristo es un Dios verdadero, chaval, que no te enteras de nada. Cristo es un Dios verdadero que siempre ha existido junto con el Padre Celestial. Siempre han existido estos dos dioses. Pero si lo dijo Jesús en Juan 17, verso 5. Repito, el problema es que tú ni crees en Jesús ni crees en la Biblia. No la entiendes. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. Es decir, él estaba con el Padre en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya existía Cristo y el Padre. Cristo estaba con el Padre. Si lo dijo Jesús en Juan 17:5, chaval. Pero tú es que no entiendes, no tienes cerebro, ¿o qué? Para entender un versículo tan sencillo como ese. Bueno, y ahora este chaval ha citado Juan 1:1 y suelta la típica herejía de estos falsos cristianos, de que Jesús pues es el verbo de Juan 1:1 no es la persona de Jesús, dice él que es el propósito de Dios o es el plan de Dios. Eso es una subnormalidad, es una mentira del diablo. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque en Apocalipsis capítulo 19 se dice, y su nombre es el verbo de Dios, refiriéndose a la persona de Jesús. Y en segundo lugar, porque si ese verbo de Juan 1 fuera el plan de Dios o el propósito de Dios, como tú enseñas, entonces fíjate la subnormalidad, la idiotez que diría ese pasaje. En el principio era el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. A ver, chaval, piensa con el cerebro, con el gramo de cerebro que te queda. ¿Cómo Dios va a ser un propósito? ¿Cómo el propósito de Dios va a ser Dios? ¿Qué estupidez es esa? O el plan de Dios. Y el verbo era el plan de Dios. Y el plan de Dios era Dios. ¿Cómo el Dios? ¿Qué pasa? Que Dios, según tú, Dios es un plan. Es un plan, según tú. Porque entonces Juan 1 diría, y el plan de Dios era Dios. ¿No te das cuenta que el verbo no es ni el plan de Dios, ni el propósito de Dios? Es la persona del Señor Jesucristo. Se le llama el verbo en la Biblia. Es una persona, no es el plan de Dios ni el propósito de Dios. Tú haces doctrina de un solo versículo o de versículos aislados, como Juan 17:5. Ahí pareciera dar a entender que él estaba allá en el principio con Dios, pero no es así. Apocalipsis dice, y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Te pregunto, ¿Jesucristo fue inmolado en el principio del mundo o hace 2000 y pico de años? Si ves el lenguaje bíblico, él estaba con Dios, pero no en forma de hijo, ni en forma de Dios como un Dios distinto. Él estaba con Dios como el verbo, porque él es el verbo hecho carne. Y de esa manera es que él estaba con Dios allá en el principio, no como el hijo, sino como el verbo. Porque ustedes confunden, igual que los trinitarios confunden el verbo con el hijo, y el hijo con el verbo, y creen que es lo mismo, y no es así. El verbo de Juan 1:1 es la palabra de Dios. Búscate un diccionario y busca el significado de verbo, a ver qué te dice. Al Hijo de Dios se le llama el verbo de Dios, pero eso no significa que literalmente sea el verbo de Dios. Es como cuando en Isaías 9:6 dice, y llamará su nombre Padre Eterno. Entonces, no, que Él es el Padre Eterno, porque ahí llamará su nombre Padre Eterno. En Apocalipsis dice, y su nombre es el verbo de Dios. Entonces, unen eso con Juan 1:1 y piensan que el Hijo es el que estaba con Dios, y no es así. Eso es una mala interpretación de las Escrituras. Fijaos la tontería que acaba de decir este chaval, este Luis. Dice que no, que Juan 17, verso 5, eso no significa que Jesús estuviera con el Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, que no. Que eso no es lo que dice el texto bíblico. Este tío está llamando, este chaval, estás insultando a Jesús, le estás llamando embustero, estás blasfemando contra Cristo, porque el versículo lo entiende hasta un crío de 4 años menos tú. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía tiempo pasado contigo, es decir, Cristo estaba con otro, Cristo estaba con el Padre. La gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el universo fuera creado, antes de que el mundo fuera creado, ya Cristo existía con el Padre, estaba junto al Padre, así de simple. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 17:5. El problema es que tú ni crees en Jesús, ni crees en la Biblia, ni la entiendes. Ese es el problema gordo que tienes. Así que arrepiéntete, que ahora tienes tiempo.
Dios te ha dado la oportunidad de tener este debate conmigo para que conozcas la verdadera doctrina y te puedas arrepentir genuinamente. Y así pues no te puedas condenar. Ahora tienes la oportunidad de salvación, de conocer esta verdadera doctrina de Cristo. Cristo fue bien claro. Él ya existía con el Padre ya desde antes de la creación. Ahí lo dice Juan 17, verso 5. O sea, este falso cristiano no cree en la preexistencia de Cristo, cuando toda la Biblia habla de la preexistencia de Cristo. Cristo siempre existió juntamente con el Padre. Ahí lo dijo Jesús, bien clarito en Juan 17, 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos. Antes de la creación del mundo ya Cristo estaba con el Padre. Está hablando de su preexistencia. Y este dice que no, que eso es mentira, que lo que dijo Jesús es falso. Pues nada, peor para ti, si no te quieres arrepentir de tus blasfemias y tus mentiras. Bueno, y respecto a la pregunta que me haces ahí, si Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo, como dice ese pasaje del Apocalipsis, ¿eso qué significa? ¿Que Cristo ya fue clavado en el madero en el principio del mundo, cuando Dios creó el mundo? No, simplemente que estaba dentro de la mente de Dios, dentro del plan de Dios, ya desde el principio del mundo, que Él enviaría a su Hijo a la tierra para que fuera sacrificado, para que muriera por los pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Ya estaban los planes de Dios, que Él tendría que venir a la tierra y ser muerto. Eso es lo que significa la expresión de que fue sacrificado desde el principio del mundo. Así de simple. Pero el pasaje de Juan 17:5 es totalmente diferente, enseña algo totalmente diferente. Jesús dijo en ese texto que Él ya existía, con el Padre desde antes, no desde el principio del mundo, sino desde antes del comienzo del mundo, de la creación del mundo. Estaba con Él, con el Padre. Siempre han existido estos dos dioses eternos. Cristo estaba con otro, ahí lo dice Juan 17:5 o Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. Y ya ha demostrado que el Verbo es la persona de Cristo. El Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre. Y luego dice, y el Verbo era Dios, sin el artículo. O sea, el Verbo era un ser poderoso. ¿Lo ves? Ya en el principio Cristo estaba con el Padre. Ya existía Cristo antes de la creación de todo el universo. Y Él estaba con el Padre. Tú estás negando la preexistencia divina de Cristo, estás negando su preexistencia porque sencillamente ya te he dicho, no crees en la Biblia, ni crees en Jesús, ni le entiendes las Sagradas Escrituras para nada. A ver, te reto a que muestres al Hijo en el Antiguo Testamento, existiendo al lado del Padre. Siempre se habla del Hijo en el Antiguo Testamento es de manera profética. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese ángel de Jehová que aparece allá, que los trinitarios seguramente ustedes también interpretan como el Hijo, ese no es el Hijo, eso es una teofanía del único Dios. Él cuando habló con Abraham, se materializó, tomó forma humana y habló con Abraham. Era el único Dios que se presentó ante Abraham de forma visible, una teofanía. Ese no era el Hijo nunca habló en el Antiguo Testamento, lo dice la Biblia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces yo quiero que tú me muestres al Hijo allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Muéstramelo, al lado del Padre, haciendo las cosas o como tú lo entiendes. Estaba al lado del Padre, muéstramelo. Es que en el Antiguo Testamento a Cristo no se le llama el Hijo, ya que todavía no había sido engendrado en el vientre de María. En el Antiguo Testamento a Cristo se le llama de diferentes maneras. Se le llama el ángel de Jehová, se le llama también Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, el nombre del Padre está en él, pero no se le llama todavía el Hijo. ¿Por qué? Por bien simple, porque todavía Dios el Padre no lo había engendrado en el vientre de María, como dice ese texto de Hebreos capítulo 1. Dice que cuando lo introdujo en el mundo pasó a ser el Padre de Jesús. Yo seré a Él por Padre y Él me será a mi Hijo. Cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo lo introdujo en el mundo? Pues cuando lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María, como dice Mateo 1:20. Es cuando pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento a Jesús no se le llama por ninguna parte el Hijo engendrado por Dios. Lógico, ¿no? Claro, porque Dios el Padre todavía no lo había enviado a la tierra, no lo había engendrado en el vientre de María.
Bueno, lo dice la mentira, este chaval, este hereje, de que era el Dios Padre, quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, le veían los seres humanos. Es una asquerosa mentira del diablo, porque dice bien claro el Nuevo Testamento repetidamente que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser el Padre Celestial quien se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento? Si dice bien claro el Nuevo Testamento que al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, es totalmente imposible que fuera el Padre el que bajaba a la tierra y se apareciera a los seres humanos. Lo que está diciendo es una burda mentira del diablo, así de sencillo. Bueno, no importa, muéstramelo como Dios, muéstramelo así, al lado del Padre, muéstramelo. Porque no me vayas a salir con Génesis 1.26 como los trinitarios, que ahí ven al Hijo está en una arepa, en la mancha de las arepas que se le hacen, ahí ven al Hijo. Te voy a decir algo, o sea, ustedes son como los trinitarios en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, los trinitarios o los católicos, los que, bueno, ellos, en ese tiempo solo se conocía al Padre y al Hijo. En el Concilio de Constantinopla, 100 años después, fue que descubrieron el Espíritu Santo y lo tomaron como una tercera persona divina, y ahí nacieron los trinitarios. Entonces ustedes están así, como que los trinitarios en sus comienzos, teniendo al Padre y al Hijo, dos dioses. Te voy a decir algo, y Juan 17:5, ¿por qué Jesucristo dice eso? Jesucristo sabe quién es, Él sabe de dónde viene, Él dice, salí del Padre, Él sabía quién era, Él sabía que él antes de ser hombre era el Verbo, era la palabra de Dios, y la palabra de Dios era que estaba con Dios en el principio. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No era el Hijo el que estaba haciendo allá las cosas, era Dios. En Isaías dice que yo solo extiendo los cielos. Él solo hizo todas las cosas, el Padre fue quien hizo todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo dice que lo glorifique con aquella gloria que tuvo? Porque Él es el Verbo. Él es el Verbo hecho carne y Él está consciente que Él es la palabra hecha carne y era la palabra la que tenía esa gloria. Bueno, dice que le dé un texto bíblico donde se habla de estos dos Jehovás en el Antiguo Testamento. Recordad que Cristo es el segundo Jehová. Lo tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 19. Mira, en el capítulo, pon atención a lo que te voy a decir, criaturita. En el capítulo 18 del Génesis, Jehová dice, y Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, debajo del cielo, acompañado por dos ángeles. Y uno de ellos era Jehová. Dice que Jehová se le apareció a Abraham. ¿Quién era este Jehová, este señor Jehová? Yo te pregunto. Tú me dirás, no, era el Padre Celestial. ¿Así era el Padre? Pero si dice el Nuevo Testamento que al Padre ningún ser humano le vio jamás, nadie le ha visto. Es mentira lo que dice, no era el Padre Celestial. Era el segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, el que siglo después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, así de sencillo. Al Dios Padre en el Antiguo Testamento nadie le vio jamás. Lo dice Juan 1:18 y lo dicen más textos. Por lo tanto, ese señor Jehová que bajó a la tierra y se le apareció a Abraham ahí en el encinar de Manré, pues sencillamente era Cristo, el segundo Jehová, el segundo Dios. A ver, a Dios nadie le ha visto jamás como espíritu en su esencia divina, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Ahora, si tú dices que el Padre y el Hijo son dos dioses, que solo es en autoridad que se diferencian, ¿cómo al Hijo sí lo pueden ver, pero al Padre no? Al Padre se le puede ver en una teofanía. Él se encubre, dice la Biblia, Él se encubre, Él se viste para que lo podamos ver. Pero en su esencia divina es imposible que lo podamos ver. Pero eso es en la realidad, en el plano humano, pero en la dimensión espiritual, la Biblia dice que los ángeles, Jesucristo lo dijo, los ángeles ven el rostro de mi Padre. Entonces los ángeles sí tienen la capacidad de ver a Dios como Él es, pero nosotros los humanos no podemos. Pero para Él ser visto es una teofanía. Hasta los eruditos, los teólogos dicen eso, que son teofanías de Dios. Bueno, luego dices, a Dios no lo ha visto nadie jamás en su espíritu, en su esencia divina. No. El texto dice bien claro, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. Y resulta que al Señor Jehová, que se le apareció, por ejemplo, a Abraham en el encinar de Manré, pues sí que le vio a Abraham. Y hasta como comieron juntos, claro que le veía a Abraham.
Ahí lo tienes. Por lo tanto, ¿quién era ese señor Jehová que se apareció a Abraham? ¿Era el Dios Padre? Mentira. Falso totalmente. Era el Señor Jesucristo, el cual también tiene el mismo nombre que su Padre. Como dice Éxodo capítulo 23, mi nombre está en él. Es decir, en este ángel divino. Ese ángel divino y eterno se llama igual que el Padre Celestial, se llama Jehová, porque lo dice el texto bien claro, mi nombre está en él. Éxodo capítulo 23, porque mi nombre está en él. Fue este ángel divino, este segundo Jehová, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Así de sencillo. Y quien entregó luego la ley a Moisés, ahí en el monte Sinai, fue el Señor Jesús. Este segundo Jehová no fue el Padre Celestial. El Dios Padre jamás, jamás, jamás bajó a la tierra ni se apareció absolutamente a nadie. Eso es totalmente mentira, es falso decir que era el Padre Celestial quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Sencillamente te han engañado y no entiendes la Biblia. Se me olvidó decir, Éxodo, porque he hablado de Éxodo capítulo 18, cuando este señor Jehová, que era Cristo, se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Pero si nos vamos al capítulo siguiente, el capítulo 19, vemos que este mismo señor Jehová que se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, ¿qué es lo que dice? Que envió fuego y azufre desde el cielo de parte de Jehová desde el cielo. Y Jehová envió fuego sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, de parte de Jehová que está en el cielo. Ahí lo tenemos. Literalmente se mencionan a los dos Jehovás. El Jehová que estaba en la tierra, que se le apareció a Abraham, y el Jehová supremo, que es el Padre Celestial. Ahí lo dice bien claro. Y Jehová envió fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en el cielo. Ahí lo tenemos. A los dos Jehová, literalmente. Éxodo capítulo 19, verso 24. Ahí lo dice. Así que para que vean todos cómo mientes al enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios de que solo existe un Jehová. No, hay dos. Así nos enseña bien clarito el Antiguo Testamento. El Jehová supremo, que es el Padre, a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Mira que tú tienes una mezcla entre trinitarismo y arrianismo, porque ¿cómo que al Hijo no se le puede adorar? Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, y a él le adoraron. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y luego de la tentación vinieron ángeles y le servían. ¿Sí ves? La Escritura dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y luego de la tentación vinieron ángeles y le servían. ¿A quién servían? A Jesucristo, porque Él es Dios manifestado en carne. Adorar a Jesucristo y adorar al Padre es lo mismo, porque Él es Dios manifestado en carne. Y tú hace rato citaste Hebreos, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, tal, y ahí también en Hebreos dice, adórenle, cuando introduce el primogénito al mundo dice, adórenle todos los ángeles. Entonces, ¿cómo que no podemos adorar a Jesucristo? Si Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, eso que acabas de decir es una mentira repugnante, satánica, una mentira, una calumnia contra mi persona. Yo soy absolutamente antiarriano y antitrinitario. Lo que yo creo es lo que enseña la Biblia, bien clarito. La Biblia enseña el enoteísmo. Un enoteísmo donde el Padre es el Jehová Supremo y luego hay otro mucho más dioses que son los hijos de Dios. Esa es la verdadera teología bíblica. Yo soy absolutamente antitrinitario, yo no creo por ninguna parte, eso es mentira, decir que Dios es trino, y por supuesto tampoco soy arriano, porque los arrianos son los falsos cristianos que niegan la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñaba Arrio en el siglo IV. Y yo enseño absolutamente lo contrario. O sea, lo que has dicho es una asquerosa y satánica calumnia. Y por cierto, como vuelvas a seguir soltando calumnias contra mi persona, contra mí, como se que acabas de decir, te voy a dar una patada y te voy a expulsar de esta iglesia del Padre y del Hijo. Así que este es el último aviso que te doy. Quedas avisado. Por supuesto que a Jesucristo jamás se le adora la Biblia, porque Jesús enseñó bien claro en Juan capítulo 4 que al único que tenemos que adorar es al Padre Celestial.
¿eh? Al Dios Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Si Jesucristo fuera también adorado, pues hubiera incluido ahí en esas palabras, hubiera dicho, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Y respecto a los 6 pasajes que existen en el Nuevo Testamento, en las versiones malas, como la Reina Valera, que dicen que algunos adoraron a Cristo, dice que se postraron y le adoraron. Esas son malas traducciones, ya que la palabrita griega que ahí aparece es proskuneo, que significa sencillamente postrarse con reverencia, y es lo que hicieron. Se postraban ante Jesús con reverencia, dale reverencia como hijo de Dios. Pero la adoración es solamente al Padre, porque así lo enseñó Jesús, y así lo enseña, por ejemplo, todo el libro del Apocalipsis: adorar solamente al Dios Supremo, que es el Padre. Nunca, nunca el Cordero, que es Jesús, es adorado en el libro del Apocalipsis, jamás. Bueno, después has citado esas palabras de Jesús que le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Claro, ¿a qué Dios se estaba refiriendo Jesús? Pues al Padre Celestial, al Dios mencionado en la Shema hebrea. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Es ese único Dios al cual se ha de adorar. Eso es lo que le dijo Jesús a Satanás. Fíjate que Jesús nunca le dijo a Satanás: oye, Satanás, a mí me adorarás y yo soy el único Dios al cual has de servir. ¿Le dijo eso Jesús a Satanás? ¿Verdad que no? Para que vean todos cómo mientes. Al único Dios, dijo Jesús, que hay que adorar es al Padre Celestial, a su Dios, al Dios Supremo. Nunca, nunca Jesús dijo jamás esa mentira de que le tengamos que adorar a Él. Jesús nunca dijo a sus discípulos: oyes, me tenéis que adorar. No, Jesús decía, lo que decía Jesús es: ven y sígueme, sígueme. Nunca, nunca dijo que le adoremos, jamás. Él dijo que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo. Así que lo que estás creyendo, lo que estás enseñando, es una espantosa doctrina de demonios que, si no te arrepientes, pues te va a llevar a la condenación. Así que mira, pues ya, chaval, has quedado avisado. ¿Que los ángeles sirven a Cristo? Pues claro que le sirven, porque son ángeles de Cristo. Esos ángeles están al servicio de Cristo, y le servían, le traían comida después de estar en el desierto durante 40 días ayunando. Pues luego los ángeles le sirvieron, claro, así de simple, claro que sirven a Cristo, porque Cristo está sobre los ángeles, son sus ángeles que le sirven a Él, claro que sí, pero al único que tenemos que adorar es al Padre Celestial, así lo enseñó Jesús. Solamente a Él hemos de darle ese servicio sagrado supremo, al Padre Celestial, porque si también se diera esa adoración a Cristo, pues Jesús le hubiera dicho a Satanás: oye, mira, diablo, Satanás, a mí, que soy tu Señor, a mí me adorarás y solo a mí me servirás, solo a mí me adorarás, es lo que le hubiera dicho. Si Jesús hubiera enseñado la mentira que tú enseñas, la doctrina de demonios que tú enseñas, eso es lo que le habría dicho Jesús a Satanás. Pero resulta que no le dijo jamás eso. Estaba hablando, refiriéndose al Padre Celestial. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, refiriéndose al Padre, al Dios Supremo, que es el Dios de la Shema hebrea. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Único en el sentido de que Él es el Dios Supremo, el Padre. Claro, eso es lo que significa la palabra único, que no hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el más grande de todos los dioses. O sea que ahora dices ahí, acabas de decir en ese audio, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, es decir, el Dios Padre manifestado en carne, cuando antes decía que no, que Jesucristo era solamente un hombre, que el único Dios que existe es el Padre Celestial y que Jesucristo es solamente un hombre. O sea, eso es lo que decías al principio del debate, y ahora estás contradiciendo de ateísmo diciendo absolutamente todo lo contrario, que Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne, para que todos vean cómo Satanás está destrozado completamente el cerebro, no sabes de lo que habla, no tienes ni puñetera idea y constantemente te estás contradiciendo a ti mismo. Bueno, ahora has citado el pasaje de Hebreos 1:6, donde la versión Reina Valera dice: adórenle todos los ángeles de Dios, pero repito, la palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Eso de adórenle todos los ángeles de Dios, eso es una mala traducción
no solo de la Reina Valera, sino de otras malas traducciones. Sencillamente los ángeles se postran con reverencia ante Cristo como Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios. Como los ángeles, piensa un poquito, utiliza el microcerebro que tienes. Como los ángeles se van a postrar para adorar a Cristo, haciendo los ángeles algo totalmente diferente a lo que enseñó Cristo. O sea que según tú los ángeles desobedecieron a Cristo, porque Jesús enseñó bien claro que solamente debemos de adorar al Padre Celestial. Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Y según tú los ángeles adoran a Cristo, es decir, que los ángeles desobedecen completamente según tú la enseñanza de Jesús. Hacen todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, para que vean hasta qué grado de estupidez mental has caído, de ignorancia total de las Sagradas Escrituras. Los ángeles simplemente se postran ante el Hijo de Dios con reverencia, se postran con reverencia, proscuneo en griego, esa es la palabrita griega que ahí aparece, que significa eso, postrarse, como quien se postra ante un rey, ¿sí? Se postraban ante los reyes, ante el Mesías, se postraban con reverencia, pero no para adorarle. No para adorarle, porque Jesús enseñó que todos solamente tenemos que adorar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y a nadie más. Vale, luego termina tu estúpido audio diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, cuando en este debate has dicho bien clarito que solamente existe un Dios, que es el Padre. Y ahora dices que no, que el verdadero Dios, que el único Dios verdadero es Jesucristo, cuando todo el rato has estado diciendo en este debate que Jesucristo es solamente un hombre, que el único Dios que existe es el Padre Celestial. O sea, según tú, el único Dios que existe, solamente hay un Dios que es el Padre. Y ahora acabas de decir en ese audio que Jesucristo es el único Dios verdadero. Eso es el colmo de la estupidez y de la subnormalidad. O sea, no sabes ni de lo que hablas. Ahora enseña la monstruosidad, la doctrina de demonios de que Jesucristo es el Padre, el único Dios verdadero. Eso es lo que enseñas ahora. Arrepiéntete de estas mentiras que estás diciendo, de estas estupideces, de esas herejías y doctrinas de demonios. Arrepiéntete, ahora has tenido la oportunidad de conocer la verdadera doctrina como yo te he expuesto en este debate. Verás, Tito, el que tiene una mezcla eres tú, porque yo soy unicitario, pero no soy un unicitario ortodoxo. Yo no soy un borrego que sigo lo que dicen los líderes, digamos así. Yo estudio la Biblia por mí mismo y aparte de eso oro, porque la Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto yo puedo pasar un siglo explicándote y tú no vas a entender. Por eso que tú dices, este se contradice, no te entiendo, ¿por qué dices esto y aquello? Nunca me vas a entender, porque esto no depende de mí, esto es si Dios te lo quiere revelar. ¿Sí me entiendes? Eso no es porque tú estudies, tú eres el que tiene una mezcla, o sea, tú mezclas trinitarismo con dualismo, con arrianismo. O sea, tú agarraste la Biblia, la leíste y la interpretaste a tu manera y sacaste tu propia doctrina. A través de la historia, desde, ¿qué te digo yo?, 200 años después de Cristo, surgieron tres corrientes teológicas. El modalismo, o el sabelianismo, que son los unicitarios. Ni el trinitarismo, porque en ese tiempo era dualismo. Solo tenían al Padre y al Hijo, así como tú hoy en día. Y luego se convirtieron en trinitarios y estaban los arrianos. Y bueno, hoy en día han salido muchas otras denominaciones, que si los unitarios, que si los monarquianistas, y bueno, un sinfín de doctrinas que la gente agarra y empieza a interpretar la Biblia por ellos mismos, porque por eso bien dice la Biblia, no os hagáis maestros mucho de vosotros, porque se la dan de maestros y entonces ese es el problema, ¿no? Que interpretan y sin orar, sin pedir revelación a Dios. Entonces tú, claro, tú no entiendes lo que yo te digo, pero nunca lo vas a entender. Tú interpretas la Biblia a tu manera, agarras de aquí y de allá, y eso no es así, mi hermano. Eso tú tienes que arrodillarte a orar. Yo tengo años ya orando, porque de esto depende la vida eterna. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tú interpretas único como exclusivo, como un diamante que tiene características propias, pero que no hay otro como él, pero hay otros diamantes también. Y en parte tienes razón, porque ese es el significado de único, ¿no? Pero es que Dios no es solamente único, Dios es uno. No son tres, como dicen los trinitarios, y no son dos, como dices tú. Dios es uno, no hay más. Y ese único Dios se manifestó en carne. Primera Timoteo 3:16.
Dios fue manifestado en carne. Y el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, te dice que solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. No hay dos Jehová, es un solo Jehová. Pregúntale a los judíos a ver cuántos Jehovás tienen ellos. Ese es el olivo natural. Y ahí es que debemos estar nosotros injertados en el olivo natural. Tú no puedes agarrar, inventarte cosas y salirte de lo que dice la senda antigua. La senda antigua lo que dice es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos Jehovás. Eso te lo inventaste tú. Eso lo dicen los trinitarios también, que hay dos Jehová. E incluso así le dicen Jehová Junior al Hijo de Dios. Y eso no es así, mi hermano. Tú tienes que estudiar mucho la Biblia, y no solo estudiarla, sino arrodillarte a orar. Dile al Señor que te muestre la verdad, porque de eso depende la vida eterna. O sea que ahora acabas de decir que eres unicitario. Eres un tipo de unicitario especial, es decir, que crees que Cristo es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Crees que el Cristo es el Padre y el Padre es Cristo, es el Hijo. Pues nada, criatura, arrepiéntete de tu doctrina de demonios. Ahora tienes la oportunidad, Dios te ha dado la oportunidad de tener este debate conmigo para que conozcas la verdadera doctrina. El sabelianismo, enseñar que Cristo es el Padre Celestial, es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia, enseñada por los apóstatas de la fe, igual que el trinitarismo, evidentemente, y el arrianismo. Son teologías absolutamente diabólicas y falsas. La verdadera enseñanza bíblica es el enoteísmo monólatra, es decir, creer que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y es el único Dios que es adorado en la Biblia. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual tú rechazas. Así que no te quieres arrepentir de tus mentiras, de tus herejías, pues peor para ti. Ya te ha sido expuesta la verdad. Así que di por terminado este debate. Ya nos envían más audios de debate contigo. Doy por finalizado este debate. Que no, mentiroso. Quien se manifestó en carne fue Jesucristo. Fue quien vino en carne. Y el que niega esto tiene la doctrina del anticristo. ¿Lo entiendes, tarado? No fue Dios el Padre quien se manifestó en carne. Jamás dice la Biblia que el Padre Celestial se manifestó en carne. Quien vino en carne es la persona del Señor Jesucristo, el Verbo. Este Verbo divino, como dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, ¿lo ves? Fue el Verbo, no fue el Padre. El Verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú sigues rechazando la verdad que se te ha expuesto, la verdad bíblica que te estoy exponiendo, que vas a ir al lugar de condenación que menciona el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Y tú eres un mentiroso, ¿de acuerdo? Has sido engañado completamente por Satanás, con esa repugnante y espantosa doctrina diabólica del unicitarismo. Bueno, y luego has dicho, pregunta a los judíos y verás que solamente hay un Jehová, solamente existe un Dios. Eso es mentira, eso es lo que creen los falsos judíos engañados por Satanás, como tú has sido engañado. Precisamente existe un grupo de judíos ortodoxos desde hace siglos que se llaman los caraítas, no sé si has oído hablar de ellos. Pues los caraítas enseñan bien clarito la doctrina de los dos Jehovás. Dicen que hay dos dioses, dos Jehovás, ellos lo llaman el Jehová mayor y al otro lo llaman el Jehová menor, al cual ellos llaman el Metatrón. Todavía no creen en Jesús, no creen que ese segundo Jehová, el Jehová menor, es la persona del Señor Jesucristo, porque todavía no creen en Jesús, un día creerán en Jesús. Pero ellos lo enseñan, ellos dicen que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanaj, habla claramente de los dos Jehovás, de los dos dioses, de estos dos dioses, el Jehová mayor, como lo llaman ellos, que es el Padre Celestial, y el Jehová menor, al cual ellos llaman el Metatrón. Dicen que es el ángel principal de Dios, el principal mensajero de Dios, le llaman el Metatrón. Lo que todavía, repito, todavía no han llegado a conocer que ese Jehová menor es la persona de Jesús. Eso lo enseñan desde hace siglos todos estos judíos ortodoxos que se llaman los caraítas. Para que tú eres un ignorante, eres un supino ignorante que no sabes esto que te acabo de decir. Así que pues eso, doy por terminado este debate y lo publicaré, por supuesto.